Un cordial saludo, señores estudiantes del tercer ciclo de la carrera de Turismo y Hotelería en la asignatura de arte colonial y lo que tiene que ver con el arte contemporáneo, ¿sí? La asignatura que nosotros estamos trabajando es justamente esta, lo que es la asignatura de arte colonial y contemporáneo. Vamos a ver, el día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema que hace referencia a la escuela quiteña. A la escuela quiteña, que fue todo este proceso que se fue dando en el Ecuador y también en algunas partes, en lo que es algo de Colombia, algo de Perú, que fue todo el camino que se abrió para las grandes obras artísticas que inclusive fueron llevadas a las colonias de España. ¿Sí? Entonces, es un tema muy interesante, muy bonito. Tal vez alguien de ustedes ha escuchado sobre lo que es la escuela quiteña. Cuando realizábamos los Algo. deberes, se podía saber que eso fue como la pionera para poder educar a los artistas de esa época. Perfecto, muy bien. Por eso es denominada la escuela quiteña. Pero no fue como una escuela, o sea, un lugar físico, por decirlo así, donde que estaba ahí escrito escuela quiteña, sino que se llama escuela quiteña a todo ese proceso, a todo el proceso que se dio durante el siglo XVI, XVII, XVIII, en el que se destacaron obras de arte de relevancia que inclusive les digo, fueron a parar inclusive en España en lo que es el reinado. ¿Sí? ¿Alguien más que haya puesto atención, haya leído acerca de la escuela quiteña o algo que hayan escuchado? Es un conjunto de manifestaciones de artísticas y de artistas que se desarrollaron en esa época de la Real Audiencia de Quito. Perfecto, María. Es también, obviamente, para que se dé esta escuela tenía que haber artistas que se destacaron en diferentes temáticas, como por ejemplo pintura, escultura, arquitectura, y cada uno de ellos inclusive tenía sus discípulos que continuaban con esta obra, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en este parcial, prácticamente lo que hace referencia a la escuela quiteña. Para entender un poco lo que es la escuela quiteña, nosotros tenemos aquí en el Ecuador, específicamente en la ciudad de Quito, que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978, tenemos ese legado que quedó de la escuela quiteña. ¿Quién conoce el Centro Histórico de Quito? A ver, Giselle, ¿qué le parece el Centro Histórico? ¿Qué es lo que más le gusta? Ah, las iglesias. Bueno, en realidad no soy muy religiosa, pero la estructura en sí es lo que me llama la atención. Cuando es esto del coro y todo eso, los diseños de todo lo que se encuentra dentro es muy llamativo. Muy bonito, sí. Realmente todos los estilos que vamos a encontrar justamente en la escuela, perdón, en el Centro Histórico de Quito, desde un estilo barroco, renacentista, neoclásico, tenemos algunos estilos que se destacan en la escuela y que nacieron justamente en este proceso que se fue dando con los diferentes autores, con los diferentes artistas que fueron dejando su legado en este centro histórico. Por eso es uno de los centros más bonitos que tenemos aquí en Latinoamérica y la UNESCO la consideró, como les dije, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vamos a ver un pequeño video que habla sobre un poco el desarrollo que se fue dando en, el, en la escuela quiteña, ¿sí? Con los siglos XVI, XVII y me parece que también está 18. Vamos a ver, ¿ya? Por lo que no se me presenta. Vamos a ver. Bien, chicos, ¿pueden observar? Sí, Liz. Ya, vamos, vamos a trabajar con este video.
Esperemos a que se cargue. Lo tenía listito para que ustedes puedan observarlo. Y si mal no me equivoco, ese es el video que también está puesto en la plataforma. Qué raro. A ver, chicos, ustedes que son para tecnología, un auxilio. Museo de Arte Colonial. La pacífica vida de las naciones indígenas que habitaron nuestras tierras hasta la llegada de los españoles en 1492 se transformó en una trágica aventura de colonialismo, explotación y genocidio motivados en la desmedida voracidad de riquezas de los conquistadores hispanos. Con la llegada de Fray Jodoco Rique, los claustros de los conventos y comunidades religiosas se abrieron al mestizaje con la instalación de la llamada Escuela Quiteña, que dedicó a sus mejores hombres a pintar y esculpir temas religiosos. Gran parte del legado de la Escuela Quiteña se encuentra hoy en día en el Museo de Arte Colonial, en las calles Cuenca y Mejía, en Quito, donde podemos encontrarnos con las inmortales obras de nuestros indígenas y mestizos que dedicaron sus mejores años y sus vidas enteras al arte colonial. Siglo XVI. Las bellas artes quiteñas comenzaron a gestarse en el siglo XVI con la influencia de las órdenes religiosas como los jesuitas, franciscanos y otras, quienes instalaron escuelas de artes con patrones extranjeros. Posteriormente llegaron grabados de vertientes europeas como la flamenca e italiana, ricas en claros oscuros, prodigalidad en el dibujo, la policromía y el encarne. Así podemos ver cómo en el siglo XVI el arte se transformó en un medio de expresión de la religión católica que utilizó sus obras para evangelizar. Observemos sus primeros pasos. El Cristo atado a la columna de Andrés Sánchez, un óleo y temple sobre madera estofada. Santa Lucía, de autor anónimo, un alto relieve en madera esgrafiada y policromía. San Lorenzo, de autor anónimo, un óleo sobre madera estofada. Calvario, pintura de autor anónimo, un óleo sobre madera estofada. San Agustín, de autor anónimo, un alto relieve en madera, policromía y dorado en pan de oro. También podemos encontrar obras como San José y el Niño, un óleo de autor anónimo, Mater Dolorosa, un óleo sobre tela, también de autor anónimo, San Guillermo, una talla en madera y el Concilio de Trento, un pergamino de las postrimerías del siglo XVI. Siglo XVII. Con la llegada del siglo XVII, la calidad de las pinturas y esculturas mejora. Surgen mejores artistas como Miguel de Santiago, con obras más expresivas, de mayor luminosidad y una policromía más viva y encendida. En obras de arte de madera surgen los vargueños, trabajos en madera taraseada, con incrustaciones de marfil y pan de oro, en la delineación de sus temas naturales como flores, frutas y el dibujo anatómico de santos y deidades. Así, por ejemplo, esta pintura, San Vicente Ferrer, cuyo autor es Nicolás Javier Goríbar, alumno de Miguel de Santiago, demuestra la maestría en el manejo del óleo, el lienzo y el pincel. En esta escultura, cuyo título es Cristo, del artista quiteño José Olmos, mejor conocido como Pampite, se nota un gran avance y maestría en el logro de la escultura policromada del siglo XVII. En aquella época se comenzó a utilizar en las esculturas la máscara de plomo y los ojos de vidrio, con capas de estuco o yeso bien pulido, como lo demuestran las perfectas facciones de la obra San Pedro de Alcántara, del autor Padre Carlos, maestro de Pampite. En el siglo XVIII, Quito se muestra ya como un gran núcleo urbano y sus pintores y escultores llegan a su madurez artística. Así es como se producen verdaderas obras de arte colonial como La Inmaculada, de Manuel de Samaniego, un óleo excepcional.
La Virgen de Montserrat, de autor anónimo. San Francisco de Asís, también de autor anónimo, pero que nos demuestran que dominaron el encarnado y el dorado, pues lograron abrillantar el color con el frotamiento de la vejiga del carnero. Además fabricaron los colores con esmero y purificaron el aceite para el óleo. La policromía de Quito fue una de las glorias de la escultura colonial. Obras como el Cristo resucitado del genial Manuel Chili, mejor conocido artísticamente como Caspicara, es un verdadero tesoro logrado en madera policromada que jamás volverá a reproducirse a futuro, mientras no vuelvan a ser Caspicara. En el museo destacan también obras como Santa Rosa de Lima, de Bernardo de Legarda, y otras que llegan a la perfección, como la escultura tallada en madera, cuyo título es El Calvario, de Manuel Chili, Caspicara, que inmortalizó a Quito y puso muy en alto la inteligencia y habilidad de los artistas quiteños, pues deslumbraron a América India y maravillaron a los europeos. Bien, por favor las cámaras, chicos. Los chicos que recién ingresaron, por favor, las cámaras. Angie, Ana, Estefanía. Hola, profe, buenas tardes. El problema es que yo no ando sin internet, digo, sin luz, y entonces estoy por mediante el teléfono. Y si le prendo la cámara se va a hacer como que todo trabar. Ok, vamos a ver. Entonces, chicos, les decía que les he puesto pues un video acerca de un poco de cómo se fue desarrollando durante los siglos XVI, XVII y XVIII lo que es la escuela quiteña. Algo que ustedes les haya gustado, algo que a ustedes les llamó la atención con respecto al video. La obra de Caspicara del Cristo, dice. Obra de Caspicara. Ya, muy bien. Pero yo les tengo que preguntar, ¿quién fue el primer franciscano que empezó con esto de evangelizar a las personas que se encontraban aquí en un principio y dando inicio, perdón, al mestizaje? Hablaron de un fray. Fray Jodoco Riqui. Fray, es Fray Jodoco Riqui. Este franciscano. Fray Jodoco Riqui. Sí, muy bien. Fray Jodoco Riqui es el franciscano que se encargó pues de evangelizar justamente ya a este grupo, a este nuevo grupo que iban saliendo, como eran también los mestizos, ¿sí? Porque acuérdense que a la llegada de los españoles acá hubo esta combinación justamente de estos pueblos, de los españoles con los pueblos que habitaban acá en América, acá en Ecuador. Entonces, bueno, no en todo el mestizaje no se produjo en todo el Ecuador, ¿no? Sino específicamente más como que sí en esta parte de Quito, ahí empezó lo que es la situación del mestizaje por la llegada y la conquista de los españoles, ¿sí? Entonces, pero nosotros vimos en el video que donde que guarda una mayor cantidad de obras artísticas, ¿en qué museo es? ¿Cuál era el museo que guardaba celosamente toda esta cantidad de obras de arte? En todas partes hay obras de arte, pero hay un museo que se destaca mucho donde que se guarda estas obras de arte. ¿No era el de San Francisco de Quito? No, el Museo de Arte Colonial. Pero gracias, Giselle, por su aporte. Algo que vimos nosotros que se fue dando aquí es la explicación de siglo a siglo, cómo fue cambiando lo que hace referencia a
a lo que es la expresión artística. Por ejemplo, en el siglo XVI las expresiones artísticas fueron influenciadas más por las órdenes religiosas, como los franciscanos, los jesuitas, los de Santo Domingo, ¿sí? Entonces, ellos fueron influenciando mucho en lo que tiene que ver con las obras de arte que se destacaban, que se fueron destacando para aquella época, ¿sí? Una de las técnicas que se utilizó mucho en el siglo XVI es esta técnica de lo que es el claro oscuro y también lo que es el encarne, términos que ustedes ya lo manejaron en el parcial anterior, en el vocabulario. También tenemos que fue un medio de expresión en el siglo XVI para evangelizar, porque era una manera de darles a conocer a la existencia de Dios, justamente a través de los Cristos, a través de las vírgenes. Entonces era una manera de acercarlos a Dios, de darles a conocer lo que es el pecado, y entonces el perdón de los pecados y quién se encargaba de hacer el perdón de los pecados. Entonces, eso es una de las características que se tenía aquí en el momento de la evangelización. Ya para el siglo XVII existe, mejora la calidad. ¿Qué es lo que más vemos ahí en el siglo XVII? ¿Qué es lo que más vimos? Los lienzos y las técnicas de pincel. Bien, ¿qué más vimos? El óleo, Qué más se destacó en el siglo XVII? ¿Qué figura es la que más salía? ¿Verdad, Licen? Perdón, Juan Martín. Saben utilizar el yeso y las máscaras de acero, algo así. Sí, también utilizaban las máscaras de plomo, sí, y también los ojos eran tipo vidriosos, sí, pero también había una situación que, no sé si ustedes se fijaron en el video, es que había ya más imágenes de Cristo para el siglo XVII, ¿sí? Y aquí empiezan a salir nombres de artistas ya conocidos, como los que ustedes investigaron, como lo que es Miguel de Santiago, Nicolás Javier Bolívar, José Olmos, entre otros artistas que se fueron destacando dentro de esta época. Para el siglo XVIII ya habían llegado a una madurez artística, ¿sí? Ya habían dominado la técnica de muchas obras y sobre todo ya para el siglo XVIII ya habían también levantado las grandes infraestructuras de las iglesias, de la catedral, de lo que tiene que ver con los conventos. Entonces, ya hubo una madurez artística, porque ya para aquella época ya se encargaban de llenar de obras de arte a todos estos sitios que les acabo de mencionar. Y todos estos ya manejaban lo que es la policromía y otras técnicas que se destacaban aquí dentro de lo que era la escuela quiteña. Bien, no estuvo un video muy difícil. ¿Qué les pareció? Nosotros vamos a hacer un recorrido por el Centro Histórico de Quito en la semana número 14, ¿sí? De este parcial, y en el cual nosotros vamos a ir descubriendo y vamos como a ir encajando esta información teórica que nosotros estamos viendo con la parte práctica, porque vamos a ir reconociendo muchos de los elementos y muchas de la arquitectura y de las técnicas artísticas que se utilizaron en este entonces. Vamos a ver lo que es en materia. Vamos a ver para el día de hoy lo que les tengo preparado.
El resultado de aprendizaje que en este nuevo tema vamos a trabajar es utiliza el patrimonio y la identidad cultural para actividades turísticas, porque nosotros dentro de lo que tiene que ver justamente con nuestros resultados de aprendizaje, el objetivo que nosotros queremos alcanzar es que ustedes aprovechen, conozcan lo que es el patrimonio cultural que gozamos, por decirlo así, y que lo puedan encaminar hacia la actividad turística, que es la actividad de la profesión de la cual nosotros vamos a vivir o estamos viviendo también. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver aquí? Es una introducción que ya más o menos la hicimos ahorita. Tenemos lo que es la escuela quiteña, en la cual también ya hemos explicado. Y vamos a ver, el día de hoy vamos a trabajar solamente lo que es la escuela quiteña del siglo XVI y la escuela quiteña del siglo XVII. Bien, ¿quién me ayuda con esta lectura, por favor? Yo le ayudo, A ver, Liz. Nicole. Bueno, Juan, ayúdeme usted. La escuela quiteña es como se llamó al conjunto de manifestaciones artísticas y de artistas que se desarrolló en el territorio de la Real Audiencia de Quito, desde Pasto y Popayán, por el norte hasta Piura y Cajamarca, por el sur en la intendencia de Trujillo durante el virreinato del Perú, segunda mitad del siglo XVI, XVII y XVIII y primer cuarto del siglo XIX, es decir, durante la dominación española 1542 al 1824. Entonces vemos que en la escuela quiteña justamente, como yo les decía, es todo ese proceso que se fue dando, no solamente en lo que es Quito, sino también algo del sur de Colombia y parte del norte de lo que es Perú. Y es todo lo que son las manifestaciones artísticas que se fueron desarrollando en la Real Audiencia de Quito. La escuela quiteña alcanzó su época de mayor esplendor entre los siglos XVII y XVIII. Fue la época en donde hubo el mayor apogeo de obras de arte, llegando a adquirir gran prestigio entre las colonias americanas e incluso se dice que en la corte española de Madrid también tuvo su prestigio. También se la considera como una forma de producción y fue una de las actividades más importantes desde el punto de vista económico en la Real Audiencia de Quito, porque obviamente en aquella época las obras de artes que empezaban a salir, pues empezaban a ser también algunas de ellas comercializadas y entonces eso empezó a dar movimiento a la economía en la Real Audiencia de Quito. La fama de este movimiento alcanzó tanto prestigio, incluso en Europa, que se dice que el rey Carlos III, refiriéndose a la escuela quiteña y a uno de sus escultores en concreto, expresó: no me preocupa que Italia tenga a Miguel Ángel. En mis colonias de América yo tengo al maestro Caspicara. Miren cuán importante era el maestro Caspicara en sus obras de arte, que el mismo rey Carlos III decía que a él no le importaba que Italia tenga a Miguel Ángel, porque él en las colonias que habían sido conquistadas, él tenía a su maestro Caspicara. Entonces, miren a qué nivel llegó a tener esa perfección en las obras de arte que se daban en aquella época. Tras la fundación de la ciudad de 1534 y el crecimiento de la primera generación de quiteños, también se vio la necesidad de crear un sitio en el que estos se puedan educar. Es así que se encomienda esta labor al profesor Juan Gregorio, quien se encarga de enseñar a leer y escribir a los habitantes. A los habitantes de una pequeña villa en una escuela que funcionaba en la catedral, debido a la falta de un lugar apropiado. En 1552, esta labor pasó a manos del obispo de la comunidad franciscana, Francisco Morales, quien fundó el primer centro de educación formal llamado San Juan Evangelista. Obviamente, después de la conquista, como yo les dije, hubo una culturización, hubo un mestizaje en el cual ya empezaban a asomar los primeros mestizos, y estos ya tenían que
tener algún tipo de educación, de algún tipo de adoctrinamiento. Y como estábamos en una plena época de que estaba desarrollándose la ciudad, estaba cambiándose totalmente, estaba en un proceso, lo que es la Real Audiencia de Quito, obviamente utilizaban lo que es la catedral como un lugar como para recibir clases, pero luego fueron cambiando esto para irles adoctrinando, o sea, fueron cambiando el espacio para irles adoctrinando a las nuevas generaciones. Durante 6 años, el famoso San Juan Evangelista fue un colegio de enseñanza práctica donde además de leer y escribir se aprendía otras labores como usar el arado, sembrar semillas y hornear ladrillos. La institución estaba destinada de preferencia para los indígenas, mestizos y uno que otro criollo huérfano. Los profesores eran religiosos y la enseñanza gratuita. Entonces, obviamente, el colegio o el establecimiento educativo, por decirlo así, llamado San Juan Evangelista, fue un lugar donde que además de enseñarles a leer y escribir, también les enseñaron a llevar ciertas obras prácticas que les iba a servir inclusive para su día a día, ¿sí? Como por ejemplo era para ellos importante el arado, ¿sí? Porque obviamente somos es un país de agricultura, ¿sí? Sembrar semillas, especialmente de España nos trajeron lo que es el trigo, la semilla de trigo a través de justamente de Fray Jodoco Riqui, y hornear los famosos ladrillos que sirvieron justamente para la elaboración, el diseño de casas y también para las grandes obras maestras, como son las iglesias y los museos, iba a decir, donde que están los curas guardaditos. ¿Quién me ayuda? Los claustros, dicen. Los claustros, los conventos. Eso, muchas gracias. El colegio de San Juan Evangelista le sucede entonces de San Andrés, nombre que se le dio para interesar al plantel del virrey de Lima, don Andrés Hurtado de Mendoza, el cual intercede ante el rey para que lo nombre Colegio de Patronazgo Real, es decir, un colegio oficial de su majestad. Entonces, se en cuenta que ya se hizo un colegio justamente eh, que era en honor justamente a lo que es a la majestad de aquel entonces. El monarca accede a la petición y emite el siguiente decreto con el que se forma oficialmente el colegio y se desarrolla y se detalla pues su forma de creación. O sea, el virrey da o solicita la ayuda justamente para este colegio, pero el colegio necesitaba una planta docente. Esta planta docente teníamos que tener algunos profesores con algunas especialidades para que los estudiantes puedan desarrollarse. Entonces, teníamos que tener en primer lugar el espacio que ya lo conseguimos, que fue el Colegio San Juan Evangelista, que después le sucedió lo que es el San Andrés. Y luego teníamos que ya buscar una buena planta de docentes para que exista una buena enseñanza. Entonces, este colegio de artes y oficios de San Andrés, que es así como se inicia su nombre, tenía el siguiente profesorado. El padre Juan Morales, que era el fundador, el custodio y guía de todo lo que es el colegio, Fray Jodoco Riqui, fundador y profesor, que se encargaba de lo que era la pintura y la escultura, Fray Pedro Gociel, que era profesor de pintura, escritura y apuntadores, Jorge de la Cruz Mitimae, arquitecto del templo, profesor, labrado de piedra, horneado de ladrillo, construcción general, Francisco Morocho, arquitecto del templo y también profesor, que se encargaba de lo que es el labrado de piedra, horneado de ladrillo, construcción general, el fraile Francisco Morillo, que era profesor de gramática, lectura y escritura, el fraile José de Villalobos, profesor con gramática, lectura y escritura. O sea, vemos que hay una variedad de profesores. No es que todos estuvieron ahí al mismo tiempo, sino que en el proceso que se fue dando todo este colegio de San Andrés, fueron participando cada uno de estos maestros, porque tomaban horas, buenas horas, enseñando
especialmente lo que tiene que ver con la parte de la actividad práctica. Entre ellos destaca en el tiempo dos personajes, ¿sí? Dos personajes que no nos vamos a olvidar, como es Fray Jodoco Riqui y Fray Pedro Gociel, quienes transformaron profundamente esta institución básica en el lugar donde se comenzaban a formar los primeros artistas indígenas y mestizos de la escuela quiteña. Entonces, estos dos personajes, por decirlo así, trabajaron, y fue un trabajo duro, arduo, porque primero que todo tenían que evangelizarlo, o sea, a cambiar toda su perspectiva que tenían, su idiosincrasia respecto a lo que es la vida, y obviamente ellos adoraban a la luna, al sol, tenían una relación directa también con la tierra. Entonces, hacerles entender que eso no era correcto, ese tipo de adoración, y que solamente tenía que era un solo Dios al que igual se tenía que adorar, y hablar acerca de lo que es el pecado, pues tuvo ahí su proceso. Y luego de eso, enseñarles a tratar de leer, a escribir, enseñarles las artes y oficios. O sea, fue un gran trabajo que se llevaron estos primeros fundadores. Mateo Mejía, en 1618, fue el primer alumno que empezó a destacarse por su obra y empezó a firmarla, algo que no era muy constante en aquella época, o sea, no era muy común ver obras firmadas. Entonces es por eso que nosotros, muchos de las obras que nosotros vamos a encontrar el día que tengamos que salir a Quito, o cuando visitemos algún tipo de museo, vamos a ver que son anónimas, anónimas. Entonces ya nos vamos a dar cuenta que estamos hablando pues de una época del siglo XVI, XVII, que son las que se destacan más las obras anónimas. Como expresión cultural, es el resultado de un dilatado proceso de transculturación entre lo aborigen y lo europeo, y es una de las manifestaciones más ricas del mestizaje y del sincretismo, o sea, de su pensamiento, en el cual aparentemente la participación del indígena vencido es de menor importancia frente al aporte europeo dominante. Pues realmente en esta parte cabe indicar que eh, nos ganó en la culturización, nos ganaron en el aporte cultural, nos impusieron, por decirlo así, lo que tiene que ver una religión y algunas costumbres y tradiciones que con el tiempo se han venido dando. La escuela quiteña del siglo XVI, en este periodo también aparecen los primeros exponentes de la escuela quiteña. En lo que hace referencia en la arquitectura, se levantan las primeras edificaciones de ladrillo en la ciudad, destacándose el conjunto de iglesias de San Francisco, que por su tamaño no iba a encontrar rival aquí en América. La pintura aún no despegaba del todo en esta época, por lo que es difícil encontrar un trabajo representativo, aunque ya se daban los primeros brochazos en libros musicales que se guardaban en los templos. Obviamente lo primero que ellos tenían como objetivo es la parte arquitectónica, es de lo primero que se trabajó. Luego empezaron ahí sí a llenar esa parte arquitectónica con obras artísticas. Aparece la primera cofradía, que no es más que una asociación reconocida por la Iglesia Católica que algunas personas religiosas forman con fines piadosos. Hacia eso se referencia lo que es una cofradía. Entonces, una de las primeras cofradías de la ciudad era la llamada Cofradía del Precioso Rosario de la Purísima Virgen María, iniciada por Fray Pedro Bedón. Algunos artistas que se fueron destacando son los siguientes. En la escultura despega de la mano de la arquitectura con representaciones sacras para las fachadas y altares de los templos. Destacan las figuras de la Santísima Trinidad, el Señor del Árbol, Nuestra Señora de la Merced y la Virgen del Quinche. Los exponentes más importantes de esta época tenemos como es Jorge de la Cruz en arquitectura, Francisco Morocho arquitectura, Fray Jodoco Riqui pintura, Fray Pedro Rociel pintura, Fray Pedro Bedón pintura,
Andrés Sánchez Gaique, lo que es pintura, Juan José Vázquez, pintura, Luis de Rivera, pintura y escultura, Diego de Robles de escultura y Francisco Benítez, lo que es la ebanistería. Luego del siglo XVI, ya para el siglo XVII, en esta época inicia la mayor producción de la escuela quiteña. O sea, aquí es donde que ya empezó la escuela quiteña a florecer, y es por eso que se dice que entre el siglo XVII y XVIII fue la época donde que más alto tuvo su nivel de acogida, por decirlo así, en la escuela quiteña. Porque ya o sea, en el siglo XVI se encargaron de lo que es la arquitectura. 17, 18 trabajaron ya con más énfasis en lo que es escultura y pintura, reduciendo el protagonismo que la arquitectura había tenido durante el siglo anterior y enfocándose principalmente en la pintura. La arquitectura quiteña diecesesca destaca por la construcción de monasterios y recolectas. Entre los primeros se encuentran la Limpia Concepción, Santa Clara y Santa Catalina, mientras que entre los segundos encontramos a San Diego de la Peña de Francia y el Tejada. En el campo de la pintura aparecen los primeros grandes maestros, cuya fama trasciende las fronteras de la Real Audiencia de Quito, con trabajos que seguían la técnica del claro oscuro europeo de aquella época, porque obviamente teníamos nosotros la influencia europea. Obras pictóricas representativas de esta época son El Infierno y El Purgatorio de Hernando de la Cruz, La Inmaculada Concepción de Miguel de Santiago, Los Profetas, Los Reyes de Judá y La Virgen del Pilar de Bolívar. La escultura también en este periodo se destaca en la elaboración de retablos para las iglesias de la ciudad. Los adornos son una serie de figuras salidas de la imaginación del artista, donde se funden las representaciones de hojas de frutas como uvas, piñas, aguacate, chirimoyas, flores, que aquellas clásicas columnas salomónicas de varias vueltas en espiral como las existentes en la compañía. O sea, lo que aquí nos quiere indicar es que los artistas iban creando, diseñando la escultura, obviamente de acuerdo a su realidad, de acuerdo a lo que ellos veían a su alrededor, ¿sí? Entonces, como lo tenemos en la iglesia de la compañía, donde que vamos a ver estas famosas columnas salomónicas que están llenas de piñas, de aguacates, de uvas, de chirimoyas, de flores, pero de productos que se daban aquí en nuestra tierra. Es lo que se destacaba estos adornos en las columnas salomónicas. Y el mejor exponente de ello es lo que es la iglesia de la compañía, iglesia que es una visita técnica fija que la vamos a realizar. Y las columnas anilladas con coronas y complemento de pequeños nichos como los de San Francisco. Los retablos, al igual las obras escultóricas, fueron construidos con madera de cedro traídas de los bosques cercanos a la ciudad. El acabado final era la aplicación de oro usando el dorado al óleo, técnica consistente en cubrir los objetos con aceite, extender color sobre el fondo y finalmente aplicar las láminas de oro. A este estilo corresponden las imágenes y relieves de los antiguos coros de Santo Domingo y San Francisco. A medida que pasa el tiempo también van abriendo nuevas técnicas y se fue también utilizando lo que es el famoso pan de oro, ir cubriendo algunas imágenes con oro, utilizando técnicas como el estofado, el esgrafiado, que se realizaban en algunas imágenes. También en algunas, a ver, en algunos altares, también fueron bañados en pan de oro, ¿sí? Entonces, teníamos oro pues en aquella época y obviamente nuestras figuras tenían que tener ese resalte en cada una de las expresiones artísticas que se iban dando. Los artistas que más se destacaron en esta época fue Fray Antonio Rodríguez en la arquitectura, el hermano Marcos Guerra en arquitectura y escultura, Padre Carlos en escultura, José Olmos Pampite en escultura, Hernando de la Cruz en pintura,
Miguel de Santiago Pintura, Isabel de Santiago Pintura y Nicolás Javier en Pintura. No son solamente ellos, fueron otros más. Sin embargo, por cuestiones de estudio de tiempo, he tomado como referencia a estas personas, pero fueron muchos más. Son los que más también se los conoce dentro de lo que es la escuela quiteña. En conclusión, nosotros podemos decir que la escuela quiteña es como se llamó al todo ese conjunto de manifestaciones artísticas y de artistas que se desarrolló en el territorio de la Real Audiencia de Quito, desde Pasto y Popayán por el norte hasta Piura y Cajamarca por el sur, en la Intendencia de Trujillo durante el Virreinato del Perú, cuando Ecuador tenía parte del territorio de Colombia y parte del territorio de Perú, antes de que nos quitaran esos pedazos de territorio. La escuela quiteña alcanzó su época de mayor esplendor entre los siglos XVII y XVIII, llegando a adquirir gran prestigio entre las otras colonias americanas e incluso en la corte española de Madrid. Tras la fundación de la ciudad en 1534 y el crecimiento de la primera generación de quiteños, se vio la necesidad de crear un sitio en que estos puedan educarse correctamente. Esto es como una conclusión que les puedo dar acerca de lo que acabamos de nosotros aprender la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Acerca de la escuela quiteña. No, Liz. Muy bien, Giselle. Ay, se me fue. Como tarea, yo les había intentado a investigar la biografía de los artistas que se destacaron en la escuela quiteña del siglo XVI y XVII, cuáles eran sus principales obras artísticas y dónde se encuentran estas obras artísticas, o sea, en qué iglesias se encuentran estas obras artísticas. Bien, ya que ha quedado clara la clase del día de hoy, también uno de los motivos por los cuales les convoqué, chicos, en lo que no es en un horario de clase común, puesto que estamos de aquí en el Ecuador sufriendo los cortes de energía eléctrica, por eso estamos en un horario que no es dentro de lo que es clases normales. Entonces, es para poderles dar a conocer a ustedes sus notas del parcial, de dónde sale cada una de las notas. Puedo también decir que tengo la satisfacción de trabajar con uno de los mejores cursos. Creo que es un curso maduro, es un curso muy responsable de los cursos con los cuales yo he trabajado. Puedo decir que sí, es un curso muy responsable. Casi todos tienen una excelente nota, ¿sí? Buenas exposiciones, buenos trabajos ustedes realizan. Se ve un esmero en cada uno de las tareas que envían a la plataforma. También les puedo indicar que tenemos las notas, tuvieron un poquito, o sea, cayeron un poquito en lo que es en el examen, ¿sí? Pero no sufran por eso, chicos, porque ustedes tienen exposiciones que han ido dando en clases. Entonces, esas exposiciones les van a ayudar a ustedes para subir la nota. Yo no les hice cómputo las de exposiciones, ¿sí? Están solamente lo que me indica el reglamento. Las exposiciones son una nota extra que yo les voy a dar en las notas que más bajo puntaje tienen. Pero yo veo que en todos sus trabajos que han realizado están buenos. Entonces, yo les voy es ayudar un poco en las notas que hace referencia al examen, que es ahí donde que ustedes se cayeron. Puedo entender el motivo. Muchos de ustedes viajaron ese día, muchos de ustedes ese día estaban amanecidos, y no por farra ni por fiesta, sino por los viajes de larga distancia que tuvieron que realizar para llegar a tiempo a los exámenes. Entonces, voy a pasar a darles a conocer sus notas. ¿Me dan un segundo, chicos? Auxilio, socorro.
no puedo. Bien, chicos, voy a pasar a compartir con ustedes sus notas que, que las han obtenido, pero hay que decir que es un buen curso, es un buen curso para trabajar, es un buen curso. Bien, ustedes tienen en aprendizaje en contacto con el docente, con el profesor, lo máximo es 2.5. Creo que tienen, si hay alguien que tiene 2.4, es por algo muy pequeñito que se les fue en la tarea, ¿sí? Pero es algo muy, muy pequeñito. Aquí también encuentro un 2 de Maritza Rumiguano, no sé por qué. Ya vamos a revisar en este momento el por qué Maritza. También tenemos lo que es prácticas de experimentación, el trabajo PAE, todos lo han realizado muy bien. Tenemos también en el aprendizaje autónomo, que todos también tienen una buena nota. Y obviamente en el examen es donde que ustedes tuvieron ese pequeña caída. Pero hay que reconocer que durante todo este parcial ustedes se han esmerado en las exposiciones. Entonces, en las exposiciones, o sea, gracias a las buenas exposiciones que han hecho, yo les voy a ayudar con la nota de aquí del examen. ¿Estamos claros, chicos? Entonces, a pesar de que yo ya subí la semana anterior mismo la nota, apenas la plataforma me pueda permitir arreglarles la nota, yo se los arreglo, ¿ya? Porque ahorita la universidad no tiene energía eléctrica. Entonces, ustedes en el aprendizaje autónomo, ustedes enviaron tareas acerca de lo que es el desarrollo de las culturas en Egipto, Grecia, en los etruscos, en Roma. Luego, aquí presentan todos la tarea. Este es en el aprendizaje autónomo. Luego tenemos lo que es el tema del paleocristianismo, el románico, el bizantino y el gótico, que también todos presentan la tarea. Luego tenemos lo que es el renacimiento, manierismo, islam, rococó. Todos presentan tarea y hacen unas buenas, pues hacen unas buenas investigaciones, chicos. ¿Sí? Entonces prácticamente este aprendizaje autónomo lo vemos reflejado acá. Aquí. Aquí nosotros vemos la nota reflejada del aprendizaje autónomo. Yo sumé todos los temas que les había indicado. En total salió un valor de 30 porque es sobre 10 cada una de las tareas. Sobre 10, haciendo una regla de 3, nos daba un total de 2. En el aprendizaje con el docente, en el vocabulario. Aquí estaba todo el vocabulario que ustedes realizaron. ¿Se acuerdan que en las primeras clases nosotros trabajamos con un vocabulario? ¿Sí? Entonces, en este vocabulario es donde que igual tenía que darnos un valor de 30, porque era a 10 puntos cada uno de sus tareas, ¿sí? Entonces, los que no tienen justamente ese 30 es porque alguito les faltó en el vocabulario. Sin embargo, yo puedo observar que la mayor parte trabajaron bien. Y ya sé por qué la niña Maritza Rumiguano, en el segundo trabajo, en la segunda presentación del vocabulario, tiene 5. Es por esta razón que la niña va con 25 y le da como una nota de 2. ¿En dónde podemos nosotros ver esto? En aprendizaje en contacto con el docente. Entonces, aquí nosotros podemos reflejar las notas que sacamos en aprendizaje en contacto con el docente. Entonces, ahora yo estaba revisando también las exposiciones. Las exposiciones, vamos a ver, las exposiciones, todos tienen sus exposiciones del vocabulario. Del vocabulario hice una sola exposición. Claro que lo trabajamos en 3 días, pero se tomó en cuenta en una sola. Entonces, para que todos participen. No tengo nota de Génesis Chávez en el vocabulario. Esto quiere decir que Génesis no participó.
Esto es lo que hace referencia a las exposiciones del vocabulario. Luego nosotros tenemos lo que es el desarrollo del arte en las culturas de Egipto, Grecia, etruscos y romanos. Aquí todos han participado, todos tienen su nota. Y luego tenemos lo que es el paleocristianos, bizantinos, románicos y góticos. Me parece que quedó pendiente una exposición también. Sí, dicen. Sí, quedó pendiente. Pero ya esa queda para el próximo, digo, para este, Sí, creo que de parcial. nuestro grupo nos faltó exponer, porque de nuestro Sí, grupo no tenemos, a eso no tenemos. iba doña Delia. Y por eso era justamente también esta situación de trabajar con ustedes en la socialización de las notas. Es con el fin de que ustedes puedan saber de dónde salen sus notas. Dígame, Giselle. Inge, disculpe la interrupción. No, Chávez en la primera exposición expuso junto a mi grupo. Ella sí tenía nota. Ya, gracias, Giselle. Voy a tomar muy en cuenta esto para revisar. ¿Sí? Ya le dicen gracias. Génesis Chávez. Sí, Ya, yo voy a revisar en mis apuntes y ahí se verá qué se hace con la nota de Génesis Chávez. Ahora, lo que es señora Delia, doña Delia, con su pandilla. Sí le escucho, pero le escucho bien bajito porque aquí está un aguacero y el techo suena durísimo. Doña Delia, alguien más que esté de su grupo. Sí, Sí, yo Alexandra, también, yo Alexandra de también. la Torre, María Quilligana, Natividad Vélez, Fernanda María. Pazmiño y Estefanía. Sevillano Ruth. Sí, niñas, tienen ustedes la exposición para que puedan tener nota. Sí tenemos, y Yo les podemos pudiera presentar ahorita. Porfa. Yo les pudiera tomar ahorita la, Repetición. el- la exposición para que justamente ustedes puedan ir, para que puedan tener nota pues en su... Claro, Pero no estamos completos, Lisa. Solo Bueno, estamos dos. pero por la, hagamos algo, que exponga una alumna por todo el grupo con el fin de que, con el fin de que eh, pueda pues trabajar por todas sus compañeras, porque si no, no las voy a poder ayudar. compañera, compañera Alessandra, ¿tú puedes compartir, por favor? O María. A ver, Hola, de las niñas, no me contesta. María, ¿tú tienes para que expongas? Compartes la pantalla ahí, por favor. ¿Será que puede esperar un ratito, porfa? Porque no se abre. ya van a compartir. Porque sí, ah. Nati, tal vez usted tenga también la exposición. Listen, estoy buscándole. Aquí ya le estoy buscando para. ¿Cuál es la que dijo Listen que era? La última del palecristianismo. Ah, ya de la última clase. Ya, dale. Sí, es acerca del pero ustedes no, ustedes me parece que les tocaba lo que son el grupo gótico, porque es el Sí, último sí, grupo. Lisa, es de Goti. Sí, ¿ya tienen listo? Aún no todavía. Yo no le escucho. Ya, hola, Ya le hola, escucho ahora ¿me sí. escucha? Sí, Delia, Sí, siga nomás. Ya, bueno, ahora sí. Arte gótico. El arte gótico es un estilo artístico que surgió en Francia.
en la Ile de Francia a mediados del siglo XII, un estilo que se fue extendiendo por toda Europa durante 3 siglos, más del siglo XII a mediados del siglo XV. Características del arte gótico. El arte gótico es un estilo arquitectónico, escultórico y pictórico europeo, siendo un artista cristiano y situándose entre el romántico medieval y el renacimiento. Entre las características del arte gótico destacamos lo siguiente. El gótico alcanzó su máxima expresión en la arquitectura, especialmente en las catedrales góticas del norte de Francia. Uno de los primeros ejemplos es una obra construida por Abad Suger, arrancándose su construcción en el año de 1140. Aquí tenemos también los elementos de la arquitectura gótica más generalizados: la catedral, la arquitectura civil, importancia de los arbotantes. Tenemos la cubierta de bóveda de crucería, las vidrierías. Tenemos también los pórticos. Tenemos las esculturas góticas. Como escultura gótica tenemos la escultura gótica. Buscamos el naturalismo copiado del mundo real y mostrando expresiones más dulces y naturales frente al hieratismo y rigidez de las esculturas románticas. Así los rostros son mucho más expresivos, llegando incluso a haber interactuado entre las figuras. Además, se introduce multitud de detalles, recreándose todo tipo de detalles dentro de la escultura. También tenemos un uso ornamental que se utiliza para decorar columnas, portaluces, ventanales, retablos, sepulcros, miniaturas, etc. El tema más común es la narración de los episodios de la Biblia, empleándose la decoración de construcciones arquitectónicas, aunque no tanto como en lo romántico, ya que parte de los muros quedan para los vitrales. Aquí tenemos las figuras que dentro de la pintura, estas figuras se hacían dentro de las iglesias en esa época. Bueno, esto es, bueno, aquí tenemos la bibliografía. Gracias, y gracias, ingeniera, y compañeros. Dentro del arte gótico se destaca mucho lo que tiene que ver la cubierta en forma de bóveda de crucería. Eso es un estilo irreconocible, o sea, mejor dicho, es un estilo que es totalmente reconocible. Sí, es donde que ya vemos lo que son estas bóvedas de crucería, vemos los arcos ojivales, entonces se nos hace mucho más fácil destacar la característica de este tipo de estilo en lo que tiene que ver con el arte gótico. También, bueno, no solamente en escultura, también se dio tanto en pintura, bueno, sobre todo en la arquitectura, y también inclusive hasta ahí en la letra, en la música, también se habla del arte gótico que fue ganando su espacio. Bien, ¿pueden dejar de compartir, chicos? Ya. Bien, quiero agradecer a todos los estudiantes que el día de hoy vinieron a la reunión. Quiero agradecerles mucho por su participación y prácticamente nos estaríamos viendo la próxima semana. Muchas gracias.